Hola, buenas tardes, soy Fernando Pincay. Bienvenidos a funciones. Os enseñaré cómo llamar a una función desde otra función. Y mi programa lo que hará es calcular la tabla de multiplicar de un número ingresado por teclado. Empezamos. Primero crearé la función calcular, que será la principal de mi programa. Y cuando digo principal me refiero a que eso, lo principal que hará mi programa es calcular la tabla de multiplicar. Por lo tanto, eh, voy a explicar cómo poner una variable, cómo funcionan las variables de aquí. Por ejemplo, declaro una variable que se llamará v y utilizaré un for para, para calcular mi tabla de multiplicar. Entonces, en el for declararé otra variable f y le igualaré a v. Con esto consigo que podamos eh, calcular, ¿no? Vale, pues f es igual a v. Aquí pongo la condición. Si una tabla de multiplicar hasta que f sea menor o igual. Espera, que estoy poniendo mal. V por 10. Que v por 10. Vale, sí. V por 10. Sí, hasta que v por 10. O sea, hasta que f sea menor o igual que v por 10. Por lo tanto, he de sumar f tantas veces como v para que f sea menor e igual que. Por lo tanto, f es igual a f más v. Vale. Vale, ¿qué pasa? Pues cuando yo llame a la función calcular, me pedirá que le ingrese, o sea, que ponga una variable aquí. Y esa variable que yo sustituya se sustituirá por la v, y esta v dentro de la función se sustituirá por la f. Y hará este cálculo que hace el for. Ahora, el resultado de esto, las veces que se vaya repitiendo, yo quiero que me escriba la tabla de multiplicar. Por lo tanto, escribiré f, pero f lo voy a separar, ¿no? Voy a hacer que todas las f's me salgan separadas por un espacio y un guión, y con esto ya estaría mi for. Ahora, ¿qué pasa? Si yo acabase así, lo que sucedería es que cuando acabe el for, el programa empezaría a escribir en la misma línea, y yo no quiero que me pase eso. Por lo tanto, escribiré un writeLine para que haga un salto de línea. Vale, una vez hecha la función calcular, pasaré a hacer otra función, que será la función cargar. La función que lo que hará es pedir al usuario que cargue el número. Vale, calcular, me gusta ponerlo con mayúscula. Cargar. A ver, aquí declararemos un entero. También declararemos un string, le llamaré línea, y pediré al usuario que me ingrese un valor. Console.writeLine. Ingreso un valor. Y bueno, pues como quiero hacerlo bien, le pediré al usuario que, si quiere finalizar, que ingrese -1 para finalizar. -1 para finalizar. Vamos a hacerlo bien. -1 para finalizar. A ver, ahora pues eso. Ostras, qué feo me está quedando. Ahora guardo pues el resultado en línea, como viene siendo lo típico. Console.readline. Convierto el string en un entero. Vale, lo he convertido. Y ahora lo que quiero es vale, una vez ya lo he declarado,
sea, ya lo he pedido, lo he convertido. Ahora pues mi programa consiste en llamar, ¿no? Lo que quiero es llamar a mi función calcular. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Cuando yo llamo a calcular, he de poner el número que el usuario ingrese de teclado. ¿Dónde tengo ese número? Pues lo tengo en valor. Pues sí, valor es diferente de -1, calcularás. Por lo tanto, calcular valor. Punto y con esto ya estaría. ¿Qué pasa? Pues he de poner un bucle, ¿no? Aquí para que se continúe haciendo. Pues vale, pues yo lo que haré es hacer un do while, porque considero que es la mejor opción. While valor sea diferente de -1. Punto y coma. Vale, con esto ya habríamos acabado. Ya habríamos hecho una función que se llama calcular y la estaríamos llamando desde otra función que es cargar, utilizando un parámetro local de calcular, que sería v sustituyéndose por f, y que al mismo tiempo se sustituye por valor. Vale, ahora, ¿cómo llamamos una función desde la main? Muy fácil. Primero hemos de ser conscientes del nombre que tiene la clase, ¿no? En este caso es una clase program. Decimos, pues creamos una nueva, decimos program y le doy un nombre a por ejemplo, tabla multiplicar y digo new program. Bueno, me daba error, no sé por qué. Bueno, ahora hemos de llamar a la función desde aquí y pues decimos tabla de multiplicar punto cargar punto y coma. Bueno, es muy sencillo. Ya habríamos acabado. Tenemos cargar, tenemos calcular, se sustituyen las variables, pedimos el valor y lo calcula. Y ya estaría. Compilamos y bueno, ya estaría el programa. Introducimos un valor 15, nos da los resultados de la tabla multiplicar de 15, 89, de 1 por ejemplo, y acabaremos pues yo que sé con el 5 y ingresaré -1. Bueno, muy bien, espero les haya gustado, y mucho gusto. Adiós.